Estamos con el doctor Marcel Clerc, que es doctor en física de la Universidad de Niza, Sofía Antípolis, y académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y con Pedro Aguilera, que es estudiante de magíster en Ciencias, mención física, también de la Universidad de Chile. Ambos trabajan ahí en su laboratorio en Bochef. Señores, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Sí. Bueno, vamos a conversar sobre el trabajo que ustedes hacen, que tiene que ver con el control de la luz, con la luz, ¿no es cierto? Y esto a partir de una investigación que fue publicada en la última edición de la revista Communications Physics y que tiene que ver justamente con este control de la propagación de la luz. Expliquemos primero, a ver, profesor Clerc, si usted nos explica un poco el terreno general, el escenario en el que ustedes trabajan. ¿En qué consiste esta pega? Sí, yo primero quisiera explicar el concepto que es óptica, porque cuando uno está en la calle y le dice a alguien óptica, solo piensa en lentes, digamos, lugares donde compran lentes. Ahí en la calle, en Maquis, ¿verdad? Ahí donde hay hartas ópticas, por ahí. Sí, en cualquier calle, cualquier peatón responde lo mismo. Sí. Y yo siempre trato de decir que la óptica es una ciencia que trata de estudiar cómo se relaciona la luz y la materia. O sea, uno puede estudiarlas por separado, pero cuando uno la estudia junto la llamamos óptica. Entonces usamos la óptica en el sentido de cómo la luz interactúa con la materia. Entonces en el contexto que nosotros estamos envueltos es cómo poder, utilizando la materia y la luz, poder conducirla, manejarla, sacarle provecho mejor, tratar de con ella usarla eficientemente, porque la luz transmite energía, también puede dar información y otras propiedades que uno físicamente está interesado en manipular. Entonces nuestro esfuerzo está orientado en esa dirección, cómo usar la óptica en el sentido de materiales que nos permitan usar la luz en el beneficio que lo que queramos hacer, digamos. ¿Qué ejemplos se pueden dar, profesor, acerca de esto, acerca de esta interacción y el control de esa interacción de la luz y la materia? Bueno, el ejemplo quizás que la gente conoce bien, porque seguramente muchos en su casa lo tienen, son las fibras ópticas que nos permiten, digamos, transmitir la luz a través de estos cables que son canales de luz, digamos. Siempre la gente me pregunta, ¿y dónde aparecieron estos cables? Y siempre trato de contar esta historia de las fuentes de agua. No sé si está fijado que las fuentes de agua, cuando se iluminan, uno ve el agua blanca, como cae hacia abajo. Y la persona que descubrió esto se dio cuenta que el agua y el aire, la velocidad de la luz se propaga distinto y por lo tanto prefiere irse por este medio. Entonces, para ilustrar la idea que te quería decir, la aplicación, es que uno se preocupa cómo puedo usar materiales para usar la luz y que se propague y con ella qué puedo hacer. Solo hay un problema, se mueve muy rápido. Entonces uno de alguna forma quiere hacerla un poco lenta para poder controlarla, porque es tan rápida que si la dejamos tal como es, no la podemos controlar. La queremos controlar y uno quisiera controlarla ¿para qué? Bueno, por ejemplo, quisiéramos tener aparatos que sean solo manejados con luz. Tendríamos computadores de luz, teléfonos de luz, y la gente dejaría estar todo el tiempo cargando su teléfono. Uno ve cómo uno está ahora casi esclavo de andar buscando enchufes para cargar sus teléfonos. Y el mayor problema que tienen los teléfonos es que en vez de la forma de comunicamos es usando cargas eléctricas. Generan mucho calor y eso hace que la energía se pierda en calor. La luz genera muy poco calor, las fibras ópticas no se calientan y por lo tanto uno las puede usar para manipular. Un poco el contexto general es cómo usar la luz para hacer cosas entretenidas con ellas, digamos, un poco pensando en el futuro, digamos. Y en el caso tuyo, Pedro, escuchaban recién ustedes al profesor Marcel Clerc, y está también Pedro Aguilera, que es estudiante de magíster, ambos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Qué te lleva a interesarte en este tema, en estos temas específicos, y cómo dan paso a esta investigación que tiene que ver con justamente este control de la propagación de la luz? Claro. En principio con el profesor Marcel anteriormente trabajábamos en temas de óptica y uno puede revisar la bibliografía, ese tipo de cosas, y está muy de vanguardia el control, que se llama sistemas no recíprocos, en contraste de lo que uno creería normal de sistemas recíprocos, los que uno no maneja. Entonces, en discusiones conceptuales, ideas, fuimos moldeando con el profesor Marcel un experimento que ya teníamos, o sea, la muestra que se perturba y en la que se controla, ya la teníamos y discutimos cómo poder modificar la dirección de la luz. Por ejemplo, si tú revisas, o sea, el profesor Marcel lo que decía de la fibra óptica, uno esperaría que si uno la propaga desde un punto hacia otro, sea más o menos siempre igual.
O sea, uno cuando se conecta a internet, más o menos le llega siempre la misma señal. En cambio, nos empezamos a hacer preguntas más sofisticadas de cómo modificar esa trayectoria, por ejemplo. Y ahí empezamos a avanzar en... ¿Modificar en términos de su dirección? Sí, exactamente. Ya. El tema, particularmente el experimento, lo que hace es modificar la dirección. Lo que hace el experimento en términos sencillos es que, como decía el profesor, la luz, esencialmente la interacción de la luz con la materia. Entonces nosotros hacemos que la luz interaccione en un medio, que es un cristal líquido, que para entenderlo en palabras simples, es un medio que tiene propiedades de lo sólido y lo líquido. Entonces puede fluir, pero mantiene cierto orden. No es como un fluido que uno lo desordena, un vaso con agua, y uno ve bien cómo se desordena. Entonces nosotros controlamos ciertas zonas en este cristal, las perturbamos con luz, igual como viaja en una fibra óptica, y luego hacemos que interactúe con su misma luz. O sea, el sistema se perturba a sí mismo. Y esa nueva perturbación que nosotros hacemos es la que hacemos diferente. Y ahí controlamos propiedades como la dirección, como tú decías, o la velocidad con la que se propaga en esta estructura. Siguiendo con el ejemplo de la fibra óptica lo que nos trae al computador, ¿no es cierto?, no es luz, sino que es información, son datos, ¿no? ¿Qué puede viajar a través de la luz? En realidad lo que tú haces viajar a través de la luz es la forma de la onda, digamos. Imagínate una onda en el océano, que yo hago algunas zonas más grandes y más chicas. En realidad lo que transmitimos hablamos de distintos canales, porque además tiene la longitud que caracteriza esta onda, pero la información la llevamos en la forma de la onda, y la gente aprende una cosa que llamamos AM, que significa amplitud modulada, y manejamos la forma de la onda. Y también tenemos como en esta radio, que es FM, que lo que cambiamos es la frecuencia, que significa la distancia entre dos máximos o crestas de una onda, la acercamos, la achicamos y ahí guardamos la información. Entonces tenemos aparatos que permiten detectar esta diferencia de amplitud y frecuencia, y con eso transmitimos información. O sea, en definitiva, se puede transmitir, por así decirlo, cualquier cosa, sí. porque es la onda la que se modifica, ¿no es cierto? Claro. Tal como tú decías, en Claro. términos de la amplitud o de la frecuencia. Y eso, claro, nosotros lo leemos y lo vemos decodificado de alguna manera, ¿no? Claro. Lo que impacta es la velocidad, pero también la masividad de la información que está contenida en esos pulsos, por así decirlo. Eso también, eso es, me imagino, un logro importante en términos del trabajo de control de la luz a través del trabajo en óptica, ¿no? Por supuesto, con eso logras, digamos, transmitir mucha información muy rápido. La primera cosa es la velocidad de la luz, que es muy rápida, por lo tanto nos permite transmitir información rápidamente, y como tiene muchas posibles frecuencias, todo el espectro en realidad, podemos enviar mucha información. Imagínate, ahora veo una imagen, te veo a ti, hay mucha información que le llega a mi ojo, la procesa y te veo a ti, pero además hay más información, el calor, hay otra información que mi ojo no la detecta, que no la puede ver. Pero con buenos aparatos electrónicos somos capaces de detectar y ver mucha información que no vemos, digamos. Así que tiene que ver con los aparatos que usamos para comunicarnos. Por supuesto, en la práctica usamos pequeñas regiones, por ejemplo, de frecuencias para separar, digamos, una zona de otra zona, como nos comunicamos. Pero en principio tenemos una gran gama de posibilidades donde podemos transmitir información, digamos. Estamos conversando con el doctor Marcel Clerc, doctor en física, y con el estudiante magíster Pedro Aguilera, magíster en ciencias, también en mención física, ambos de la Universidad de Chile. A propósito de este trabajo, ¿cuáles son un poco las proyecciones, perspectivas, digamos, que se abren con un trabajo como el que ustedes realizaron, Pedro? Bueno, en general, claro, el trabajo puede parecer un poco técnico, pero en general lo que nosotros trabajamos como decíamos anteriormente, es el control de la luz. Y un buen ejemplo que dio el profesor es los circuitos en general, los que ocupamos normalmente, son muy sensibles a lo que nosotros llamamos el efecto Joule, que es la elevación de la temperatura, y empiezan a fallar los computadores, empiezan a fallar en general cualquier cosa. Una de las grandes particularidades que tiene la luz es que no tiene ese problema. O sea, uno puede manejar la información sin
sin que se eleve la temperatura, pérdida en el camino, o sea, como los cables de alta tensión y todo eso. Y particularmente la última parte del trabajo muestra que nosotros somos capaces de mostrar esto en redes. En particular con una red me refiero a algo que esté en 2 dimensiones, por ejemplo, que se pueda mover hacia la izquierda y hacia la derecha, pero algo que se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ejemplos de redes hay muchos, o sea, nuestras señales neuronales son redes. El tendido eléctrico son redes muy complejas. Entonces uno se podría preguntar cómo se corta la luz en cierto lugar. Entonces si uno puede controlar esta luz, no recíprocamente como el trabajo que nosotros realizamos, o sea, recíproco es como lo que uno consideraría normal, que se propagaría o sea, se corta la luz acá y si hay un cable más acá se debería cortar en la misma línea. Pero digamos, no recíprocamente, controlar eso de manera compleja. Entonces, en red, en sistemas de tendido eléctrico, también, y también otra posible aplicación pueden ser los circuitos estos fotónicos, que en vez de ser circuitos de electricidad, son circuitos basados en luz. O sea, la luz, como comentaba el profesor, uno modula ciertas propiedades, ya sea la longitud de onda, la amplitud, y poder mejorar la tecnología en esa dirección. Ahora, ¿cuán adelante está esta investigación en términos del avance de los estudios en óptica? O sea, bueno, ya tenemos experimentos, ahora queremos pasar bien a 2 dimensiones, queremos hacer geometrías extrañas, porque cómo piensa tu mente, digamos, o sea, no está desordenada tus neuronas, no están puestas regularmente. Entonces queremos... La mía mucho. La de todas, digamos. Si alguien tuviera una mente muy ordenada, su neurona seguramente pensaría muy, muy distinto. Entonces, no sabemos cómo afecta la distribución, las geometrías, las intensidades, cómo se acoplan. Y entonces estamos muy interesados en entender y movernos un poco en esa dirección. El por qué es porque tenemos muchas redes muy importantes, pero no tenemos en el laboratorio redes donde podemos aprender. Entonces, nuestra idea es tratar de poder hacer experimentos en los cuales uno controla todo. La gracia es que tener muy controlado para tratar de entender mucho mejor cómo funcionan, digamos. Y entonces, y con respecto a otros lugares, efectivamente, hay otros países que tienen avances en otros aspectos. Nosotros nos hemos focalizado en estos materiales, que son los cristales líquidos, porque tienen ventajas, en particular en intereses que no son tan costosos. Pero la gracia es que hay sistemas que son mucho más costosos, más rápidos incluso, pero claro, requieren tecnología y costos muy altos. Entonces nuestra ventaja es que podemos desarrollar conceptos y al mismo tiempo nos permite después hacer avances tecnológicos prácticos, dado que entendemos mejor, digamos. Sería interesante que ayudar a las personas, y a mí en particular, que cómo imaginarse el trabajo de ustedes. ¿Qué es? ¿Están sentados frente a un computador y ven números y qué sé yo, y programan, y etcétera? ¿O esto es experimentación física, por así decirlo, tangible, pese a que trabajan con luz, pero tangible en definitiva? ¿Y cómo es su laboratorio? Pedro, sí, un laboratorio de óptica, por suerte es bastante simple de explicar. Es muy similar a jugar con Legos. O sea, un laboratorio de óptica esencialmente se basa en una mesa óptica, que es una mesa muy grande y muy pesada, para que no se afecta a movimientos de, no sé, terremotos, por ejemplo, en Chile, un problema que tenemos común. Y uno monta diferentes elementos. O sea, toma piezas como Legos y las va poniendo en cierto orden. O sea, una base, un soporte y luego una montura. Montura es algo que uno, donde pone la óptica, lo que uno conoce como óptica son lentes, espejos y otros aparatos sobre el estilo. Entonces nosotros tenemos nuestra muestra, como decía el profesor, el cristal líquido, y nosotros lo tratamos de perturbar de cierta forma. Entonces, en la geometría de la mesa vamos cambiando los elementos y los ponemos alineados en cierta posición. Y al final del experimento, o sea, como te comentaba antes, el experimento perturba la muestra, luego cambiamos la dirección, y luego esa información que viene en la luz, que es donde cambia las propiedades de la onda, la captamos a través de una cámara. Y algunos otros elementos dependiendo del experimento en particular. Y eso lo vemos a través de un computador. Entonces nosotros vemos en el espacio de una cámara cómo se va moviendo. Entonces cómo se generan los cambios. Y además también se hacen análisis computacionales. O sea, una vez que uno tiene los videos, tiene que procesarlos, tratar de entenderlos. Y eso se hace al frente de un computador, programando, cosas por el estilo. Y además este trabajo incluye como las 3 partes como de la física, que sería la teoría, la simulación y la experimentación. Y tenemos teoría también, un modelo que nos permite explicar lo que vemos, lo que vimos en los datos particulares que nosotros medimos,
y nos proyecta a futuro, generar predicción, como dijo el profesor, modelos en geometría más compleja y cosas por el estilo. ¿Cuáles son los pasos? Claro. Teoría, simulación y experimentación, ¿no es claro. cierto? Ustedes en este trabajo pasaron por los Sí. tres, ¿no es cierto? ¿Qué viene ahora? Para esta investigación en particular, o si es que ya dan vuelta a la página de esta investigación, tú decías el trabajo en redes, ¿no es cierto? Claro. Eso es uno de los elementos. ¿Eso a qué nos puede llevar? Yo primero quisiera responder parte de tu pregunta, porque también cuando uno habla de teoría, lo interesante es que es bien sinergético. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Los experimentos a veces nos dicen que las teorías no están bien y las vamos arreglando haciendo nuevas teorías. Claro, Así que, claro. Y a veces la teoría nos predice cosas. Claro, Partimos el red diciendo que la es teoría no circular, de alguna manera. pero en todas las direcciones, En digamos, todas las va y direcciones. vuelve. Y lo que lo hace muy entretenido, cuando yo era joven y estudiaba, digamos, con la de Pedro, mi profesor lo primero que nos decía es, usted tiene que decir si va a ser teórico o experimental. Yo tuve la suerte de decir que quería ser físico. ¿Y por qué quiero decir eso? La teoría, los experimentos, las simulaciones son herramientas para entender la naturaleza. Y obviamente uno es más bueno para una que otra, eso es natural, uno tiene más habilidades para algo. Pero son herramientas que nos permiten complementar. Así que los experimentos nos llenan cosas y nos abren nuevas preguntas profundas que son muy fundamentales, pero que a la larga tienen potenciales cosas útiles, digamos. Así que es muy sinergético, yo diría. Y lo que viene. Sí. ¿Cuáles son los próximos pasos? Ok, los próximos pasos queremos hacer, como habló Pedro, hacer configuraciones mucho más complejas. Las razones de esto, va a ser más claro, es que en los últimos 20 años en los materiales se ha descubierto unas cosas que llamamos propiedades topológicas, que tiene que ver con que la geometría permite propiedades extrañas, como la siguiente. O sea, tú prendes un sistema y la luz, en vez de propagarse en todas las direcciones, se va por las paredes, por ejemplo. Entonces queremos probar si estos efectos son verdades o no. O sea, si uno dice, ¿y qué ventaja tiene que ser por las paredes? Las paredes de alguna forma, o las paredes me refiero a los bordes, quizás usé la palabra pared en un sentido muy abstracto, son los bordes de estas especies de redes que hacen a veces que uno pueda transmitir la energía por ahí, por lo tanto uno puede tener materiales aislantes a la luz, que permita que la luz pase por ciertos lugares o no. Entonces eso tiene propiedades muy distintas a las que estamos acostumbrados. Cuando alguien prende un fósforo, se ilumina todo como una esfera. En este caso, si tuvieras un material como lo que estamos pensando, prendes un fósforo y la luz iría en ciertas direcciones, no necesariamente líneas rectas, sino con curvas muy extrañas que queremos entender. Profesor Marcel Clerc, doctor en física, profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Departamento de Física específicamente de la Universidad de Chile. Pedro Aguilera, estudiante magíster en Ciencia y Medición Física también de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Y mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Que Dios los ilumine.